Hola, ya estás aquí, Silvi. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Ya Silvia se está uniendo, aquí está. Hola, mi Silvi. Ay, cuánto te quiero. Y yo, Bienvenida, gracias por este espacio. Sé que tú ya estás terminando el día, pero pues para mí es importante poder compartir esto que estamos viviendo y yo a través tuyo pues con esas personas que han demostrado tener un interés muy grande. No sé ni por dónde vamos a empezar, hay tanto que hablar, tú y yo ni siquiera hemos hablado nunca. la vamos a hacer Eh, así, charla orgánica. sí, sí, porque siempre he querido contarte todo lo que he vivido eh, y pues estamos en cada una en su rol de aprendiz y maestro, entonces pues no he podido, y yo ni siquiera a las personas que están aquí les he podido contar como para que entiendan un poquito eh, como, no sé si los porqués, pero sí que no es, no sé, no es algo, un poder extraordinario que tenga yo o que tengamos las personas que superamos algo como esto, superarnos, sino que aprendamos a vivir con algo como esto, sino que es algo que tenemos todos. Y tú me has ayudado mucho a ver que es lo más natural, de hecho, ¿no? Mm, El estaba pensando. aprender a ver la muerte como algo, pues, natural, natural, doloroso cuando es de un ser tan amado y tan querido y que no estamos preparados nunca, pero pues es lo que nos toca. Ujú. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ah, te quería preguntar, bueno, vamos a hacerla así. Lo primero que me llega a la mente es am, que estaba pensando, ¿no? Usualmente me preguntan cómo llegué a ser medium y yo hablo de mi amigo que trascendió a los 30 años de manera repentina. Pero hoy me recordé, ¿no? Que en realidad yo tenía un miedo a la muerte desde cuando era chiquita, desde cuando iba a la guardería, antes de la escuela primaria. Me acuerdo que mi mamá, me daba miedo perder a mi mamá, porque ella era la más viejita de todas, porque me tuvo a los 43 años. Entonces, todas las amiguitas tenían madres jóvenes y yo tenía a mi mamá de 43 años y tenía miedo de ir a dormir porque tenía miedo de despertarme y de no tenerla al lado. Veía imágenes muy feas en mi mente cuando todo estaba sin luz, ¿no? Y en específico con ella. Entonces, ahora me estoy dando cuenta que todo lo que estoy haciendo sí es porque mi amigo trascendió, pero también para superar ese miedo que yo le tenía a la muerte, porque lo que pasa es que a veces nos enfocamos o se nos queda en la mente el cuerpo sin vida y entonces es difícil ir más allá de ese cuerpo que tú ves sin vida y pensar, a ver, había algo que lo hacía vivir, ¿dónde está este algo? ¿No? Entonces, eso es algo que me vino a la mente, pero me gustaría escuchar tus experiencias con Sophie, porque has dicho que has tenido cosas mágicas y yo vi lo que tú canalizaste de ella y digo, wow, ya el contacto lo tienes y lo tienen las dos. Entonces a mí me fascina ver cómo ellos encuentran cada vez cosas únicas para conectarse con su mamá o su familiar en específico, cosas muy únicas y después cosas comunes, pero me encantaría escuchar de ti y de ella. Pues yo creo que ahí las dos hemos ido aprendiendo. Obviamente, Sophie murió de 18 años, casi recién cumplidos. Eso fue un lunes festivo para nosotros, el 27 de junio, y al mediodía. A mí me llamaron a las 2 de la tarde. Ahí, volver a pasar por eso es como, ahí hay trauma, de hecho, imagínate, como que en mi mente era,
imaginármela ya tan lejos, yo en Bogotá, ella en un pueblito en Costa Rica, o sea, ni siquiera era en San José, estaba lejos de todo. Imaginarme como todas esas dificultades y el miedo que ella pudo haber vivido mientras se ahogaba, o sea, lo que vivió. En ese momento es eso. Y yo le gritaba solamente respira, respira, respira. Bueno, ahí está todo el drama y el dolor tan fuerte de toda la familia. Unos minutos larguísimos, larguísimos. Yo digo que 24 horas duré yo en ese trance, porque era algo que yo no sé explicar todavía. Y en esas 24 horas me pasaron a mí dos cosas que empezaron como a abrir la puerta Mm. a la luz. Una fue que en una ida a la cocina yo la pude ver a Sophie. O sea, en algún momento la vi a ella sufriendo mucho de dolor, de habernos causado ese dolor y me pedía perdón. Dice, perdóname mamá, yo no quise hacer esto, yo no quise, o sea, ella estaba en su angustia de ver el dolor que estaba causando en la familia. Y ahí yo le pude ver, o sea, ¿cómo se te ocurre? Tú la batallaste, tú fuiste quien sufrió lo que sufrió, tú sigue tu camino, nosotros aquí nos encargamos de hacer lo que nos toca, pero tú eres libre, mi amor, o sea, vete tranquila. Ahí pude hacer conexión con un accidente que yo había tenido a su misma edad. Yo tenía 19, también en el agua, y yo mientras me ahogaba, solamente le pedía perdón a mi papá. Entonces hice esa conexión tan fuerte, pude entender perfectamente lo que ella estaba sintiendo, y ese fue el momento uno. El otro momento es algo que yo todavía denomino como un encuentro con Dios. Bueno, Dios, la palabra Dios, ahora a mí se me queda chiquita. Yo no sabía cómo explicar esto, pero fue como si yo hubiera tenido la gracia de poder vivir lo que estaba viviendo Sophie, como si yo hubiera sido quien se moría con ella. Yo no sé si eso le pasa a más gente, yo quiero seguir descubriendo, pero Dios me mostró, era una cosa grandísima. A lo que yo le digo Dios era una oscuridad profunda, una oscuridad no de oscuro, de miedo, de negro, sino de profundidad, de inmensidad. Y veía cómo Sophie se iba uniendo, se iba haciendo uno y se iba fundiendo con esa cosa. Y yo aquí como una motica, muy cerquita de ellos, pero aún lejos, veía cómo mi hija se iba desprendiendo y uniéndose a eso. Y eso me veía el corazón, así como inflamado y sangrando, que mi corazón adoloridísimo, y me hacía sentir que conocía todos los vasitos de mi corazón sangrante. Y que de alguna forma yo entendía que todo era amor. Amor de esa cosa, amor de Sophie, amor por mí, y que todo era por amor. Como si yo hubiera sido quien se murió. Eso ya fue como el momento dos que dije, pucha, no sé si fue un sueño, no sé si fue una visión, no sé si fue un conocimiento como puesto en mi mente, en mi corazón, pero digo, vi a Dios. Y no es el señor de barba, no es Dios como lo había conocido yo, es una cosa, ni siquiera universo, son muchos universos juntos, es un poder inmenso y nosotros hacemos parte de eso y allá regresamos. Esa es mi insistencia cuando digo es que todos somos uno, es porque todos venimos de eso mismo. Mm. Ese fue el momento dos, y después ya en un poco más de conciencia empecé a encontrar señales de que el alma, decía, mi hija nunca fue consciente de eso, jamás hubiera ido a un viaje en el que sabía que se iba a morir, pero su alma sí lo sabía y había dejado muchas señales, como las canciones que tuviste en la canalización. Esas fueron unas, pero los mensajes que había dejado con sus amigos, conmigo, las despedidas. Aquí nosotros hacemos un libro cuando nos graduamos del colegio, que es el anuario, Mm. y cada quien pone como su frase, y el de ella siempre
fue un placer haber coincidido con ustedes en esta vida. O sea, ella se despidió de mil maneras y ya eso también me ayudó a entender que era su momento. Era su momento. Entonces yo no podía haber cambiado nada. Las cosas fueron como fueron porque tenían que ser así. Y además, dentro de lo trágico que pudo haber sido, era un milagro, de una manera muy romántica de morir, haciendo lo que quieres en el mar y dejando todas estas señales como tan bonitas y con tanto amor. Y ahí empecé yo como un proceso pues son muchas las cositas que empiezan a pasar día a día, ¿no? Uno piensa que esto es como que uno ya nace con eso, pero es un proceso de entendimiento y empiezo yo a buscar respuestas y a encontrar mucha gente sabia a mi alrededor y empiezo a dejarme ayudar simplemente. Empecé a hacer, lo primero que hice fue, creo que lo primero que hice, ya ni sé, fue una terapia con una angeóloga, canalizaba ángeles y empecé a recibir mensajes de Sophie. Después hice constelaciones familiares. Puf, me voló la tapa. O sea, eso sí fue como que ya, porque traía, claro, una cosa de linaje, muchas cosas por trabajar allí. También tuve la presencia y el acompañamiento de Juliana, una amiga de la familia que ratificó lo que yo había visto de Sophie pidiendo perdón y me dijo, ella te necesita en estos 3 días, dale 3 días. Y 3 días fue que nos tomaron 24 horas para que las dos pudiéramos estar como que, bueno, esto es lo que estamos bailando, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y yo sentía que Sofía y yo íbamos alineadas en la misma, vamos a hacer de esto lo mejor que podamos. Y ahí como que han empezado muchas cosas, he hecho terapias de Reiki, mantengo como que esa es mi alineación y mi descanso un poquito cuando siento que me voy desincronizando. Eh, no, pues he estado contigo llegué de una manera muy milagrosa también, porque a mi papá lo estaba atendiendo un doctor muy, muy reconocido aquí que se llama Santiago Rojas. Él ayuda a las personas a morir. Él atiende solo pacientes terminales, pero por gracia también atendió a mi papá porque pues, el proceso de ellos es un poco distinto. Y en algún momento él dijo, yo quiero conocer a Laura. Y tuve yo la oportunidad de conocer un ser maravilloso, sabio, con una sabiduría de amor muy humana, muy bonita, muy cercana, muy tranquila. Y en algún momento yo estaba en su consultorio y me dijo Laura, en el consultorio de al lado tengo una pareja que perdió a su bebé hace un año y están en una etapa de mucho dolor. Yo quiero que tú les hables. Empecé a hablar con ellos y en realidad fueron ellos, o sea, cuando encontramos personas que están viviendo algo parecido y poder saber que no estamos locos, que no somos los únicos, que esto es un proceso normal y natural, es muy rico. Entonces estábamos en esa conversación y me hablaron de ti. Y yo dije, por favor, yo necesito el contacto de un medium porque para mí no ha sido fácil encontrarlo aquí. No sé, o sea, como que yo pregunto y la gente se asusta y como que dice, no sé quiéncito hace de eso. Pero es como si fuera un secreto, como si yo estuviera preguntando, no sé, voy a cometer un crimen. Tuvieron tu contacto. Yo ahí lo guardé, pero no lo consulté. Y Diana, la mamá de la bebé, me insistía. O sea, ya hablaste con Silvia. Y yo no lo he hecho. Después lo hice y dije, no, Diana, no puedo pagar eso en este momento. Me dijo, no, pero mira, que es que tiene esto otro y tiene esto otro. Entonces, métete a una reunión grupal y al menos sabes cómo es. Y entre esa reunión grupal, ya me había pasado que había estado en un seminario y había habido un medium y canalizó con las dos personas que tenía al lado, pero no un seminario de 1000 personas, y a mí me pasó por detrás y no me dijo nada. Y yo me sentí con mi corazón roto, y yo, bueno, normal, si entro a una reunión grupal y no me dicen nada. Pero yo sí le decía, hija, no me dejes plantada, hija, no me dejes plantada, háblame que quiero saber si esto es cierto. Y así fue, como
también fue las constelaciones familiares y después llegar contigo y sí, esto es real, no puede ser que sigamos siendo las mismas, aunque estamos en otras dimensiones. Eso fue lo que sentí cuando hablé contigo. Y ahora, después decir, sí, Laura, es que lo que tú estás haciendo, la comunicación que tú estás teniendo con Sofi no es imaginaria, es real. Mm, Y poco a poco empezar a entender que sí podía ser capaz. Yo decía, es que es como si mi hija de un momento a otro hablara japonés y yo me, me cohíbo de hablar japonés y entonces no vuelvo a hablar con mi hija. Pues tengo que hablar japonés. Pero encontrarme que no es un lenguaje como tal, sino es todo un proceso interior, que es lo que yo les decía ayer en las historias, un proceso de crecimiento, de descubrimiento para mí misma y atravesar un proceso de sanidad que como todo proceso eh, puede ser doloroso, puede ser frustrante, puede ser agotador, requiere disciplina. Entonces ahí voy, y ha sido de todo eso. Yo le decía a Sofía, es que no sé si en algún momento me lo estoy imaginando, si es cierto, y me frustra saber que me equivoco, porque me equivoco. A veces mm, pienso que ella me está diciendo cosas y no son, mm, pero pues es que estoy empezando apenas. Y ella me dice, mamá, es un proceso, es que tienes muchas creencias, tú tienes tus propios miedos, tienes tus propios pensamientos. Ahí mm, vamos, ahí vamos. mm. A veces cuando canalizamos, ponemos un 80% de nosotros al principio y un 20% es lo que llega desde ellos, después es 70-30, después, ¿no? Si podemos ponerlo con un porcentaje. Y llega un momento en que confiamos tanto y no hay ni siquiera una duda y pasa que las cosas que canalizamos van más allá de lo que son cosas que nosotros ni siquiera podríamos saber lógicamente porque no es algo que tenemos en nuestra mente, ¿no? No es algo que hemos experimentado. Entonces ahí es donde se hace interesante. Yo cuando leo las cartas canalizadas de Paula de Barrios, que ella también tiene su hijo en el mundo espiritual y canaliza unas cartas donde habla del hecho que aquí, por ejemplo, hay la mar, ¿no? Las olas del mar, y ahí ellos hacen viajes en diferentes lugares, en diferentes galaxias, y tienen la mar, en realidad es como las galaxias, tú puedes ver un montón de estrellas, y bueno, el panorama que puedes ver um, es las cosas que pueden decirte cuando te dejas completamente, dejas que canalizar sin juicio, son cosas que usualmente uno pone en duda con la mente lógica, pero cuando yo leo esas cartas, por ejemplo, ahora que me estabas hablando, un par de veces todo mi cuerpo es chinito, ¿no? Y todo, se me eriza todo el pelo, todos los pelos del cuerpo. Entonces sé que esa reacción no la puedo causar yo. Yo no puedo decir a mis pelos, rícense, levántense, ¿verdad? Es cuando hay verdad, ahí es donde pasa eso. Um, cuando se mueve algo al interior de mi espíritu es cuando pasa eso. Entonces, cuando tú estabas hablando, y sabes lo que me vino a la mente, um, que como decías tú, ¿no? Si tu hija tuviera que cambiar idioma de un momento a otro, um, no hay de otra, ¿no? Tú tienes que aprenderlo. En mi historia, cuando yo vine a los Estados Unidos como estudiante de intercambio a los 17 años, mi madre tuvo que aprender a utilizar Skype, Messenger, Facebook, y ahora cuando regresé WhatsApp, um, ¿qué más? Telegram, ¿no? Instagram. Y ella rechazaba todo eso, porque como te dije, ella es más grande, tiene 70 años ahora, entonces le salió muy difícil decir, no, no, aceptar la tecnología en su vida. Pero no había de otra, si quería quedarse en contacto conmigo, que me iba en el otro lado del mundo, tenía que aprender. Entonces nos pusimos aprender, pero fue duro para ella
y la verdad es que ella pasó a través de todas las etapas del duelo y ahora que ella sabe que vamos a tener que regresar, de nuevo empieza con sintiéndose así, teniendo que hacer ese trabajo interior, porque como dices tú, no es sencillo, no es que tú tienes más fuerza y más resiliencia que otra persona, es que no hay de otra, o la encuentras, ¿no? Bueno, No hay, y yo creo que he nacido con ese desapego y es más sencillo para mí desapegarme y viajar y hacer mis cosas. Um, pero para mi madre no, porque es muy, ella necesita, me quiere, soy la última, ¿no? La más pequeña, entonces quiere que yo esté a su alrededor. Y cuando yo le hablo, ¿no? Del hecho que ah, quiero hablar de la muerte, quiero hablar sobre ese tema, ¿no? Que es cómo vamos a comunicarnos, cómo me gustaría que ella se comunicara. Ella no quiere hablar de eso, le da miedo, no quiere hablar de eso. Entonces digo, ¿cómo es posible que después de tantos años todavía no quieras hablar de eso? Pero bueno, ¿sabes lo que me recordé? No, yo no me había recordado, no me recordaba cómo trascendió Sophie, pero hoy me recordé antes de nuestra charla y dije, qué interesante. Yo pasé a través de un momento desde los 17 hasta los 21 de depresión profunda, en donde no le encontraba sentido a la vida, porque había ido a los Estados Unidos para seguir el sueño americano, ¿sabes? Donde te imaginas cheerleaders, jugadores de fútbol, la escuela como la ves en las películas, ¿no? Cosas así. Y cuando llegué ahí, me di cuenta que era una ilusión. Y entonces todo lo que yo pensaba realidad era realidad una ilusión. Y para una niña así de 17 años, encontrarse en el otro lado del mundo con eso, se me cayó todo, ¿no? Dije, ¿ahora qué? ¿Ahora estoy aquí para qué? ¿No? Y tuve que crecer rápido porque por muchas cosas, ¿no? Y tuve que aprender a cocinarme, a ir a la escuela sola, no tenía toda la comodidad que tenía aquí, a hacer la lavadora, a limpiar, todas esas cosas. Y caí en anorexia, en bulimia, bueno, ah, problemas alimentares, cosas así. Y caí en una depresión muy profunda porque nadie parecía que me podía dar la respuesta a la pregunta cuál es el sentido, ¿no? De la vida, por qué hay que correr, por qué hay que trabajar, por qué hay que estudiar, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, en los Estados Unidos te dicen de estudiar medicina porque la carrera de médico o de abogado es la carrera que te da más dinero. Entonces sí, pero dinero ¿para qué? ¿Para sobrevivir? ¿Para qué? No entendía. Se lo preguntaba a mis padres y a mi madre le había dicho, qué egoísta que habéis sido ustedes. No tenían nada que hacer aquella noche, ¿no? Decidieron darme la vida a mí aquella noche, ¿no? Y ella me decía, jamás hubiera pensado, ¿no? Que tú me hubieras dicho algo así, porque al final tú has decidido venir, me decía. Yo le decía, no, 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 yo no. Yo estaba bien donde estaba. Bueno, y te digo todo eso porque llegó un momento a los 21 años donde terminé de trabajar. Yo trabajaba en la playa en Menorca, en las Islas Baleares, que es un paraíso en la tierra, muy ¿no? bien. Um, con arena blanca, ese mar transparente. Y trabajaba con la gente, alquilando esos botes que la gente utiliza, ¿no? Durante las vacaciones, pero terminó la temporada y mi último día yo dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? No sabía qué hacer y decidí que eso era mi último día aquí. Lo que yo hacía era, yo no sabía nada de mediunidad, nada de mi alma, de propósito, todavía estaba buscando, pero me hacía preguntas que no eran las preguntas buenas, ¿no? Eran preguntas que siempre me daban las mismas respuestas, que no hay sentido, que no tiene sentido nada, que no hay Dios, que no existe nada. Entonces yo veía la muerte como el fin de todo, de todos los sufrimientos, por fin ya no tienes que sufrir más. Entonces cada vez yo decía, si las cosas no van como yo quiero o si de repente ya no me gusta más la vida que estoy viviendo, yo siempre puedo acabar, yo siempre puedo acabar. Y
Y lo que pasó es que el último día de esa temporada decidí que yo siempre le tuve miedo al agua, muchísimo miedo al agua donde no tocas. Y decidí que iba a ser mi último día. Saludé a todos, me despedí, no dije nada a nadie y decidí irme en el agua. Y de todas las maneras en que hubiera podido decidir irme, esa fue la manera. Y, y después lo que pasó es que estaba abajo del agua pensando, ¿no? Con tanta tristeza en mi corazón, diciendo, qué vida he vivido hasta este momento, ¿no? Que ni siquiera me he dado una chance, pero ya para mí era como si no hubiera una luz, como si todo era oscuro, ¿no? Por eso que el infierno no es un lugar, ahora lo entiendo, no es un lugar de llamas en donde Dios te condena para toda la eternidad, sino que es un infierno mental en donde muchas veces nos ponemos nosotros mismos y cómo tenemos el poder de ponernos allí, tenemos el poder de sacarnos de allí, pero eso requiere mucha fuerza de voluntad. Um, y bueno, no pude terminar lo que tenía en mente porque alguien me tocó la espalda, yo me di la vuelta, me asusté y era un chico, empezó a hablarme, ¿no? Y yo la verdad es que ni siquiera me acuerdo qué me estaba diciendo que su padre estaba a punto de morirse, es como si quería desahogarse conmigo, yo, ay Dios mío, ese muchacho no podía encontrar a otra persona, pero en aquel momento me frustré tanto con Dios que aquella noche me enfadé con Dios y dije, Dios, si tú existes, tienes que darme otro propósito en esa vida. Honestamente, todo bien con lo de ser camarera, con lo de hacer esos trabajitos, pero no me satisface, no me satisface. Ese era el trabajo que me dio más dinero de todos en toda mi vida, pero tampoco me satisface. Entonces, o soy yo que tengo algo que no va bien, o tú, si existes y me estás escuchando, me tienes que ayudar. Lo que yo hacía en ese momento era fumar. Yo fumaba marihuana todos los días, pero yo considero que todas las plantas sagradas de poder son sagradas y se pueden tomar con, claro, uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Yo en ese momento no estaba consciente y quería abusar de esa planta para noquearme, para no sentir nada, nada, nada. Entonces yo me iba a dormir y me despertaba para no tener que llorar, para no tener que sentir todo lo que estaba pasando. Pero sabía que antes o después tenía que sentirlo. Y bueno, pero allí fue donde empezó mi conexión con Dios um, y con el Dios diferente de lo que había conocido hasta ese momento, porque yo era atea, ¿no? Y no me gustaba que Dios fuera ese ser que, bueno, dice, tú hiciste un error, bueno, te voy a punir. Tú te portaste bien y hablaste del Evangelio, entonces, perfecto, tú a ese lado. Y, bueno, allí es donde empecé, pero me recordé de eso porque por la manera en que ella trascendió y como de la diferencia, ¿no? De cómo ella llegó allí, no por su propia voluntad, porque ella estaba disfrutando y de cómo yo tendría que estar. Yo se lo digo a mi mamá muchas veces, tú podrías estar en el lugar de todas las mamás con las que yo hablo, porque si yo hubiera logrado hacer lo que tenía en mente en ese momento, que era la segunda vez que intenté terminar con mi vida y no lo logré, tendrías que estar haciendo lo que están haciendo, buscando comunicarte conmigo de otra manera. Entonces, por eso que yo hago de todo para seguir afinándome como instrumento, porque yo lo hago para los que tienen mi edad en específico, ¿no? Todos los niños y los muchachos y las muchachas que tienen más o menos mi edad, porque sé la necesidad que necesitan los dos, pero sobre todo ellos, ¿no? De sentirse escuchados y de dejarles saber que siguen, porque aunque no es que te quita todo el dolor, saber que ellos siguen viviendo, por lo menos te da una esperanza que igual antes no tenías, porque como has dicho tú, no es algo que tú planeas o tú sabes que eso va a pasar, ¿no? A menos que la persona no tiene una enfermedad, entonces igual empiezas a pensártelo, pero usualmente no siempre es así. Entonces uno se encuentra de repente con esa realidad, con ese choque y dice, ahora qué, ahora cómo lo hago.
Entonces yo lo hago para ellos porque también tuve esa experiencia en el mundo espiritual cuando yo tenía dudas, ¿no? Si de lo que yo estaba haciendo era verdadero o no. Le pedí a Dios directamente, ¿no? Mándame tú algo, prepárame para tener alguna experiencia fuerte, porque si escucho el testigo de Jehová me dice una cosa, si escucho el evangelista de esa iglesia me dice otra, si escucho a la persona por la calle me dice otra cosa. Entonces yo no sé quién escuchar, yo necesito que seas tú. Y bueno, me dio la experiencia, estuvo, yo estuve en un lugar del otro lado y yo pensaba que había muerto de verdad. Entonces dije, ay Dios mío, van a pensar que no sigo, pero yo sigo, cómo voy a buscar la manera de meterme en contacto? Y ahí encontré mi guía, esa muchacha que me dijo, tú vas a poder hacer todo lo que quieras, pero necesitas tiempo. No es que de repente mueres y te lo sabes todo y llega con esa sabiduría, pero sí lo que tienes es ese contacto con tu intuición. Es como si tú, cuando haces una pregunta, sabes la respuesta. Es un contacto muy fuerte que yo tenía con mi intuición. Estaba en un lugar y decía, quiero salir. De repente sentía, no es el momento. Entonces, ok, no es el momento, no voy a salir, ¿no? Y nos pasa a veces en esa vida de sentir esa voz de la intuición muy fuerte, pero la mayoría de las veces no la escuchamos porque cuando éramos pequeños no hemos estado, no nos acostumbraron a escucharla. Bueno, fui a hablar en una tangente así, pero me sentí inspirada de hablar, de tocar todos esos temas. Imagínate que, sí, estamos hablando aquí de todo revueltico, pero me impresiona tu historia. Ahorita con Antonia estuvimos celebrando el fin de año en San Andrés. Hicimos un paseo a una islita que se va en lancha. Y de regreso yo veía que venía con nosotros en el grupo que íbamos en el pontón, iba con nosotros una muchacha sola y ella estaba pasando delicioso, yo la veía de lejos y digo, qué rico se está gozando la vida. En una parte paramos y se nos acercó y nos preguntó, ¿y ustedes? Bueno, nos empezó a hablar, ¿a qué vienen? No sé qué, le conté y me estaba preguntando por Antonia y me preguntó una vez, pero tienes más hijas? Y le dije, sí. Hace 6 meses murió mi hija mayor de 18 años, Antonia participaba de la conversación y eso, a esa muchacha le cambió la cara. Y yo espero que ella esté por acá, o si no, le voy a mandar el live, porque me dijo, ¿por qué se va así la gente que tiene ganas de vivir y yo que no quiero vivir no me he podido ir? Me dijo, tengo problemas de anorexia, de bulimia, me he intentado suicidar varias veces, vivo en profunda depresión y no lo he logrado, o sea, Wow. fracaso hasta matándome. Mm, Eh, y yo dije, mira, te entiendo perfectamente, hablemos, le conté de ti, le dije, espérate, no tomes ninguna decisión antes de hablar con Silvia o de conocerla porque creo que puede aportarte algo y tú debes tener una misión muy importante en esta vida mm, y estás a punto de descubrirla y de cambiar por siempre tu forma de vivirla y aprovechar esa oportunidad que estás teniendo, que la puedes rechazar, perfectamente válido y no te va a pasar nada, pero puedes aprovecharla. Ya que mm, estás aquí, aprovechala. wow. Y me impresiona porque es como oírte hablar. Y yo no sabía Wow. todo eso de ti. Mm, Así empieza uno a vivir, ¿no? Como a saber que nada es casualidad. O sea, que todo está puesto ahí porque todos somos uno, porque entre todos nos podemos ayudar, estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Por eso tú y yo y mucha gente que está aquí hacemos lo que hacemos, eh, con el único interés de que vayamos todos, ojalá, al ritmo más cercano posible, para que sigamos avanzando y sigamos evolucionando y entendiendo de qué se trata esto, mm, que no es más que una oportunidad de superar mm. esta etapa para seguir adelante, porque la vida real está arriba. O sea, en ese momento Sophie, no sé si después siga otra cosa, pero creo que Sofía está viviendo una vida más real que la de nosotros. Mm.
Y otra cosa que me llamó la atención de lo que acabas de decir es que justamente antes de conectarme contigo, estaba tratando de hablar con Sofi y hemos tenido una discusión últimamente porque me dio una respuesta que yo no quiero esa respuesta. Le digo, pero ¿por qué me das esa respuesta si es algo que yo sí quiero y no estoy de acuerdo contigo? Y me dijo, mamá, yo tampoco me las sé todas, yo sigo siendo la misma, te estoy diciendo lo que yo veo desde aquí, lo que yo creo, pero igual quiero cuidarte, pero no me las sé, o sea, yo no soy Dios, yo Mm, sigo hablándote por mi percepción, pero no me mm. creas tampoco todo. Ya bueno, entonces vamos pasito, también hace 2 días había dicho, pero tú no te enojas conmigo si yo no hago lo que tú me dices que haga. Y me dijo, no, Mm. aquí nadie juzga a nadie, tú tienes que vivir tu propio camino y nada, yo aquí sigo contigo. También me liberó un poquito de eso. Porque decía, sí, listo, si yo le pregunto, me responde, pero no quiero hacer lo que ella me está diciendo que haga, pues entonces hay que pasar. Y no, no pasa nada. Eso me dijo a mí, no sé si sea mi imaginación, como te digo, yo no sé si yo esté acomodando las respuestas a mi conveniencia. No, es lindo que sea así, ¿no? Que hayan esta... yo me imagino que si yo estuviera en el otro lado, habrían demasiadas discusiones con mi mamá, porque yo no haría, en mi opinión, que se haría aún más fuerte, sé que ella tiene carácter fuerte, entonces sería bastante complicado, ¿no? Por lo menos tú canalizas la respuesta y dices, ok, esa es tu respuesta y ya, pero yo no dudaría, en realidad yo seguiría haciendo ese trabajo y la verdad es que una parte de mí es como que sabe que ese trabajo yo también lo voy a hacer, am, y siento que una parte de mí sabe que cuando alguien que significa mucho para mí va a estar en el otro lado, esa será mi ocasión, mi oportunidad de hacer un retiro de silencio, un retiro como de ser una eremita, ¿sí se dice así, no? Una eremita sola conmigo misma durante un tiempo. Ermitaño Ermita, o ermitaño. ajá. Eso y enfocarme en mí más. Porque lo hice durante 2 años antes de la pandemia y durante la pandemia, sobre todo durante la pandemia, y fue ahí que todo se movió. Pero ese año con el niño ha sido muy difícil. Pero cuando tú dices que ella está en una realidad aún más real, yo honestamente siento que el paraíso puede ser también aquí en la tierra. Y la realidad puede ser muy real aquí también para las personas que están viviendo sus sueños. Entonces, si ella estaba en ese lugar, ella decidió irse, ¿no? Tú le has dado esa libertad, ella vivió su sueño, entonces tuvo la oportunidad de vivir el paraíso aquí también. Um, y la verdad es que es muy lindo que ella haya podido vivirlo plenamente. Um, Cuando yo miro atrás, yo veo que hubiera podido estar más presente, y me hubiera gustado tener más herramientas para fortalecerme como persona, para fortalecer mi mente y en vez de irme por un capricho, ¿no? Irme de otra manera. Pero entiendo que ese era también lo que tenía que pasar, porque como dices tú de esa muchacha, ¿no? Que está a punto de descubrir su don. Yo me doy cuenta que yo estaba en ese infierno, honestamente hablando, porque yo pensaba en mí, en Silvia y ya. O sea, todo yo, 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 yo. Y entonces nada era bastante. Entonces cuando empecé a pensar a mi vecino un poco más, ¿no? A mi madre, a mi pareja y después a las personas a mi alrededor y un poco más y un poco más. Y ahora que pienso siempre, ¿no? En qué poder ofrecer, en qué poder hacer. Y ahora con el niño, ¿no? Que soy mamá, ya, ya sé que ese infierno no lo voy a pasar de la misma manera y que aunque en los momentos más oscuros que voy a tener en mi vida, ya tengo esa luz que antes no tenía, ¿no? Ese Dios ya lo tengo, que como dices tú, la palabra Dios de 4 letras no va a poder describir lo que yo llamo el gran misterio, la madre divina, que para mí es más como una madre, ¿no? La madre que
te da enseñanzas hasta duras a veces, pero sabe que lo hace para tu bien. Es madre y padre, ¿no? Con esas enseñanzas duras, pero siempre con una razón. ah, Porque nosotros decimos, ¿por qué le quitó la vida a una persona tan joven que quería vivir? Pero no, nunca vemos que a la persona que no quiere vivir le está dando la oportunidad de rescatarse. Yo miro atrás y digo, wow, yo iba a tener otra chance o aquí o en el otro lado. Me iba a dar otra chance, Dios. No es que me iba a punir, iba a esperar para que yo me sintiera mejor y hiciera mi propósito, que fuera aquí o que fuera en el otro lado, ¿no? Porque de eso se trata. Hasta la reencarnación es simplemente otra chance porque nosotros queremos otra chance y nosotros mismos la damos a nosotros mismos. Dios es simplemente esa inteligencia, esa interconexión, ese amor que te da la posibilidad de hacerlo todo, como a un niño, ¿no? Tú le das la oportunidad de hacerlo todo, en los límites, ¿no? Así es como veo a Dios. En los límites nos da la oportunidad de movernos de la manera en que tenemos que movernos y sabe que si me dicen no, eso no es así ahora, tengo que Es por confiar tu bien. en el grande. Pero es Es por difícil. tu bien. Exacto. Sí, porque estamos metidos aquí. O sea, es que no podemos desconocer nuestra naturaleza humana, que tenemos todas las emociones, todos los miedos, todas las experiencias, creencias también que hemos permitido o que nos hemos apropiado, culturales, religiosas, familiares. Y pues es parte del juego, así lo entiendo yo. Mm, Es como que tú dijiste, listo, yo me voy a poner estas, pues allá arriba. Voy a poner estas y estas y estas y estas limitaciones. Voy a atravesar por esto porque es lo que necesito y listo. Firmado, listo, naces. Y empieza el juego. Y cuando estamos metidos en el problema, en el dolor, en el miedo, en la frustración, podernos ir arriba y un poquito recordar esa alma y el plan que teníamos y verlo desde allá, teniendo la oportunidad de, bueno, ¿cómo quiero mover esa ficha ahora? Si es un juego, voy a moverme mm, porque mm, creo que me conviene por acá. mm, Y eso libera un montón, saber que aquí estamos para disfrutar, para aprovechar, aprender y valorar esa oportunidad que tenemos, porque en cualquier momento se nos va mm, y tenemos que haberla ganado. O sea, ojalá, si no, pues repites. Bien, vas a tener tantas oportunidades como reencarnaciones o vidas tengas. mm. Pero pues la idea es que cuando volvamos a algo mejor. O no sé, o de pronto sea algo más duro porque ya tenemos la fuerza para resistir otra cosa más difícil. Entonces, pues no sé. Ya, ¿Quién puede ya. saber eso? No, pues no sé. Yo, Es yo muy siento difícil. que, dime. Yo quiero que, pues es que aquí veo preguntas. Entonces, y como mi promesa era poderles contar un poco del proceso de aprendizaje, porque han preguntado cómo sabes qué son las señales, cómo puedes vivir un duelo amoroso, sí, cómo reconocer las señales, como una manera, como el duelo de una manera maravillosa. Quiero encontrar la razón de estar aquí, quiero conectar con mis guías. Eso es lo que yo quiero como que les cuentes un poco de el camino, según Mm. tu experiencia. Cuando eso se conecta a lo que te estaba diciendo, cuando yo digo más duro, ¿no? Las pruebas más duras, porque como dices tú, igual ya somos más resilientes. En realidad, todo tiene que ver, desde mi perspectiva ahora, con el servir. Todo tiene que ver con el servicio. Nos estamos acostumbrando aquí a hacer un servicio en cambio de dinero. Yo me doy cuenta que si no hubiera ese intercambio energético o de dinero o de otra naturaleza, sería muy difícil para mí y para los demás movernos, de tener las ganas de hacer algo. Entonces es importante tener ese intercambio en esa dimensión para aprender a hacer algo. Mm, para los demás, aprender a acostumbrarnos a servir. Allí es donde uno supera la depresión, allí y lo digo por experiencia personal, ¿no? Allí es donde uno, uh, es como que
se da la mano a sí mismo y está en camino hacia la luz, ¿no? Aprender a servir te hace salir de esa dimensión de individual y te muestra que, mira, hay otra mamá que está pasando a través de lo mismo que tú. No eres la única persona. No es que con eso estoy disminuyendo tu dolor, pero te estoy mostrando, hubo personas que pasaron a través de lo mismo antes, O más duro. ahora, después y siempre. Y no es porque Dios es malo contigo, porque tú no te lo merecías. Es como una oportunidad de encontrar la bendición, yo lo digo así, la bendición en, en la maldición, ¿no? Hay siempre una bendición. Y si pudiéramos verlos con los ojos del Gran Espíritu, veríamos, wow, el Gran Espíritu ve que yo tengo todo ese potencial que ahora de repente voy a tener que empezar a mover. Y yo digo, wow, si yo hubiera logrado irme en aquel momento, no hubiera conocido a miles de personas, no hubiera podido tocar a todas esas personas. Sí, igual hubiera hecho otras cosas, ¿no? En el otro lado, seguramente. Pero ahora me doy cuenta que fue eso mismo, ¿no? Empezar a hacer ese trabajo, a empezar a servir, que me quitó de esa parte individual, ¿no? Entonces, uh, me conecto a la pregunta sobre los guías. Hay que tener cuidado con lo que pedimos, porque los guías, los que están en el mundo espiritual, los seres de luz, tienen, están muy ocupados, como en esta tierra. Actualmente las personas que tienen buenas intenciones y quieren ayudar, no es que están todo el día así, no mirándose la tele, que igual miran la tele, pero siempre están ocupados, siempre están pensando en algo, haciendo algo, siempre están ocupados y están sacrificando algo de sí, ¿no? Ahora tú no estás con tu hija porque estás haciendo eso, porque quieres compartir tu experiencia, entonces estás sacrificando eso o estás sacrificando no haber ido a cenar con un amigo o lo que sea para poder hacer eso, ¿no? Son pequeños y grandes sacrificios. El sacrificio, cuando yo hablo de sacrificio es un hacer sagrado. Sacrificio no tiene esa connotación de De fea, ¿no? castigo, de... Exactamente. Sino que la palabra significa hacer sagrado, es una acción sagrada. Um, te decía todo esto, déjame regresar. Sí, porque es importante entender que una vez que nos conectamos, nos van a pedir cosas, de hacer cosas. Y cuando tú dijiste de Sophie, ¿no? Que te dice que lo que tienes que hacer, tú dices que no. Yo me acuerdo que yo estaba embarazada y decía a mis guías, ya, dale, ok, estoy lista. Quiero por fin hacer sesiones más, practicar más, entender más. La única manera de entender es, no la única, una de las maneras es hacer práctica, ¿no? Entender cómo se comunican es practicando. Y ¿qué es el mensaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y mis guías me dijeron, empieza a hacer videos en vivo. Y yo dije, ustedes están locos, completamente locos. ¿De qué hablo? No sé, no. Dime otra cosa, estoy dispuesta a hacerlo todo, menos esto. Y me dijeron, abre un canal YouTube. Yo, No. no. Ustedes, ustedes me tienen que guiar, pero me tienen que guiar como si yo supiera qué es lo mejor para mí, o como si yo supiera como si yo tuviera un mapa, que en realidad no tengo, ellos sí lo tienen. Bueno, tenía razón porque era importante para mí empezar a compartir, porque de repente, 2 meses después que abrí mi canal YouTube, compartiendo mis experiencias en inglés y buscando, tenía máscara, ¿no? Buscaba como la perfección. Allí es donde encontré a Cristina Argüello, me entrevistó, quiso una canalización pública y yo no estoy lista para eso. Y mis guías, no, la tienes que hacer, porque si crees de verdad en lo que tú haces, la tienes que hacer, no importa cómo va, desapégate del resultado. Y yo, ay, Dios mío, me quieren humillar, me quieren hacer, quieren que la gente piense que soy tonta o que soy una charlatana o qué. Y allí era simplemente la manera de ellos de empujarme
con determinación y dejarme saber, si tú quieres trabajar con nosotros, es así que lo tienes que hacer, no es que lo vas a hacer de vez en cuando tú te sientes lista, porque jamás te vas a sentir lista, lista. Y no esperes que pase algo más fuerte para sentirte lista. Y yo, ay Dios mío de mi vida, qué cosa más fuerte. Entonces, hay que tener cuidado con lo que pedimos. También cuando yo tuve la experiencia en el otro lado que te dije, ¿no? No es que fue linda, ay, qué lindo, está en el otro lado, ay, qué bonito. Fue para mí traumatizante porque no, ahora que no quería morir, me morí. No sé cómo, no sé cuánto tiempo pasé aquí. Estaba llorando, aunque había leído los libros de Chico Javier, de Manuel, ¿no? Todos los libros canalizados. Entonces, es donde me di cuenta, wow, yo pedí de prepararme, pero no estaba preparada. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos, porque nos preparan un poco y de repente, ¡pum! Y allí ya no puedes volver atrás. No, no hay manera de volver atrás, de decir, ah, no, todo eso ya no existe, no, no, me alejo, ya te has comprometido al trabajo. Entonces, cuando te conectas con tus guías, tiene que haber un propósito. Cuando desarrollas esas habilidades, tiene que ser, sí, para tu cosa personal, pero también para compartir, porque cuando compartes, estás vaciando la copa y ellos la rellenan. Y después tú la vacías y ellos la rellenan. Eso es como yo, como me lo mostraron a mí a través de analogías, a través de, um, sí, de metáforas y de mi propia experiencia personal. Um, Porque como ya dije, no es que no tienen nada que hacer ellos. Entonces necesitan ver, a ver, ok, Laura tiene esa intención, Laura tiene esa visión, Laura tiene ese deseo, tiene esa fuerza de voluntad, entonces esa guía es específica para ella. Pero si Laura quiere saber los números de la lotería porque quiere comprarse el carro y es su único interés, bueno, igual no atrae esa guía, ¿no? Atrae a otro tipo de espíritu. Por eso que el trabajo interior es demasiado importante y que a mí mis guías me dijeron, recuérdate cada vez de elevar tus intenciones. Sí, lo haces para sobrevivir, para ganar el dinero que necesitas, pero me dijeron, tus precios van a variar. Y yo, ¿cómo que van a variar, no? Hay esos mediums que cobran tanto, así, así. Y me dijeron, tú no, tú no tienes que compararte, no tienes que, tú eres tú y tus precios van a variar. Ahora que estoy con mi mamá, han bajado, porque no tengo las mismas, no tengo que pagar el alquiler que pagaba allí, ¿no? Todas las cosas que pagaba allí. Entonces han cambiado y así es que yo sigo confiando en la guía de ellos y a veces me equivoco yo también, o no es que me equivoco, simplemente ellos están experimentando también conmigo, ¿no? Um, pero la manera de conectar es, para mí, honestamente, es sentarse en silencio, coger un cuaderno y empezar a escribir qué es lo que quieres, qué es lo que deseas saber, por qué quieres conectarte. Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres entrevistarme, quieres ser mi amiga, uh, me imagino que me empiezas a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? Cuéntame de tu vida o, no sé, cualquier pregunta, ¿no? Y hay preguntas que te van a ayudar a conocerme más y que nos van a ayudar a establecer una relación de confianza, ¿no? De amistad. Y es así con nuestros guías, no es que son solamente como una bola de cristal que tú consultas solo cuando necesitas algo, o nuestros seres queridos, sino también para dejarles saber cómo estamos, para... ¿Mm? Una relación, finalmente. Exacto. Sí, Sí, no es como una entonces, enciclopedia que vas y abres y buscas la respuesta y vuelves y la cierras, sino es una relación ujú. constante. Y creo que eso que acabas de contar responde las preguntas que nos han hecho y cómo sientes las respuestas, me preguntan, cómo sientes las respuestas de Sofía, cómo son las señales. Y es algo que simplemente estás, o sea, tú hablas y esperas la respuesta, obtienes la respuesta, vuelves y hablas, es una conversación es más sencillo, más simple de lo que imaginamos que queremos, como que nos salga el letrero o pase una avioneta con la respuesta. No, no pasa así. Pasa es que tú sientes la respuesta. No, yo, por ejemplo, que estoy en el proceso, pero súper apenas identificando que puedo hacerlo,
no veo las señales que ve Silvia, que puede tener evidencias de que está realmente con el espíritu que está. Yo no puedo tener evidencias de nada. O sea, imagínate que, no sé si nos queda tiempo, pero hace poquito participé en un círculo de práctica de Silvia, les cuento a los demás, y una medium en práctica me dijo, me habló de una imagen que estaba viendo, una niña con un hombre, ese hombre la protegía y le mostraba el horizonte y le decía, mi niña, ve más allá, mira siempre más allá, no te quedes ahí en la línea del horizonte del mar, sino que siempre ve más allá. Yo después le preguntaba a Sofi, hija, ¿quién era ese hombre? Pensaba que era de pronto un guía de ella, un guía mío o alguien de nuestra familia que hubiera trascendido y que estaba con ella. Me dijo, mamá, es Jesús. Yo, ¿qué? Yo, Jesús, o sea, que Jesús es Jesús. Dame una evidencia, yo creyendo que Silvia, dame una evidencia de que es Jesús. Me dijo, tú tienes la fe suficiente para saber que sí es Jesús. Mira, yo entre lágrimas, los pelos de punta, decía, no puede ser que estemos con Jesús. Ese tipo de cosas pasan. A mí no me da evidencias todavía. Pero Silvia, ¿cómo son las evidencias que tú recibes? Bueno, Fuertísimas. yo el trabajo que hago lo hago porque yo necesito la evidencia, ¿no? Eso es lo que me dice mi esposo siempre. Una vez cuando mi bebé tenía un mes, yo le dije, vamos a cambiar lo que se hizo pupu. Y mi esposo dijo, no, espera, que todavía la está haciendo. Yo, no, no, ya la hizo, cambiámoslo. Y dice, no, yo siento que necesitamos, bueno, yo lo comencé a cambiarlo y de repente, ¡pah! No se hizo pupo encima. Entonces me dijo, ¿ves? ¿Tú no crees que yo también tenga intuición? Yo sí. Dice, ¿por qué entonces tú quieres mandar y controlar? Y bueno, pensaba que era, me dice, eso es porque tú eres medium evidencial, porque tú necesitas evidencia. Entonces, cuando tú hablas, ¿no? Del horizonte, también de Jesús, se me ponen todos los pelos de punta y ahí es donde siento, ok, esa es mi evidencia, ahora esa es mi evidencia. Um, y honestamente yo necesito, cuando hago mis sesiones conmigo misma para canalizar a mis guías, para canalizar respuestas, es una conversación ya así, como la que tenemos tú y yo, ¿no? Como el otro día recibí un correo electrónico de una persona un poco así y yo le dije a mis guías, pero qué raro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y mis guías me decían, no te tienes que preocupar. Y yo, ¿cómo que no dormí toda la noche? Me dijeron, mañana va a cambiar las cosas. Y yo, no, 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 es que eso es demasiado. Bueno, el día siguiente cambiaron las cosas, pero no es que yo tengo esa relación, entonces confío más o me sale más fácil confiar, sino que yo también les pido 2000 veces señales para acertar que es así. Entonces, las sesiones que yo hago, dado que lo hago, las hago con una persona que puede confirmar, yo les pido a las personas que llegan en espíritu, dame algo que la persona pueda entender. Ahora están cambiando mis preguntas, ¿no? Antes era dame evidencia que le sé cualquier cosa. Ahora es no solamente evidencia, algo que entiende la persona, sino algo que le vaya a sanar el corazón de manera directa. Entonces, eso puede ser cualquier cosa y para yo recibir esa información necesito aprender a rendirme más y más y más y más a las imágenes, a una frase, a lo que sea, porque en mi mente yo quiero estructura. Dime cómo has trascendido, dime un nombre, dime si eres hombre, mujer, cuántos años tienes, cosas así, pero lo que ellos quieren decir es otra cosa, ¿no? Igual yo ni siquiera sé tu fecha de nacimiento, ¿no? Imagínate si tú estuvieras en el otro lado y fuera al revés, que Sophie viene a mí, y igual tú no quieres decirme, habla del 11 de agosto, fue allí cuando yo nací, ¿no? O dile que me gustaba tocar la guitarra, o quieres hablar de algo más específico. Y para hacer esto, um, necesitas que el medium confíe en ti y que sepa que estás allí y que tú sabes lo que tienes que hacer. Y el medium lo único que tiene que hacer es confiar en la información que llega. Entonces es un proceso, porque es un proceso que me lleva a mi vida aquí, me lleva
aprender a escuchar a las personas, hasta las cosas que no me interesan. Cuando mi esposo me habla de cosas de tecnología y tal, que igual no me interesa, tengo que hacer el esfuerzo de escuchar. ¿Por qué? Porque si llega alguien en el otro lado con igual un interés de tecnología, em, necesito, es mi trabajo aprender a escuchar de manera neutral. Pero es un proceso, como recibo la información es un proceso. Y después con mis guías ya me enseñaron mis mentores, los otros mediums, a tener un diario y empecé a empezar la relación. Lo mismo que tú estás haciendo con Sophie. Entonces, después de años, claro, ya es más fluida, hay más fluidez, ¿no? En esa conexión. No sé si he respondido a la pregunta, pero... Sí, pues yo te entendí. Espero que ellos también. Yo no sé, en cualquier momento se nos corta, Silvia, porque se cumplió la hora. Yo creo que a mí se me cortan los lives a la hora en punto. Oh, wow. Creo. Yo poco sé de esto, no lo uso como tú, pero creo. Si no, eh, nada, yo quisiera cerrar invitándolos a hacer ese proceso, como bien lo dice Silvia, es aprender a estar en silencio uno mismo, a escuchar a su propio espíritu, ya es difícil. Imagínate escuchar a otros espíritus. Entonces, pero igual se puede, igual se necesita paciencia, mucho amor, mucha determinación, o sea, en realidad querer hacerlo. Pues a mí personalmente mi motivación es mi hija, entonces qué otra, imagínate, o sea, no me puedo cansar, no me puedo, yo eso le repito todo el tiempo, yo no me quiero cansar, no me quiero apurar porque me saturo Mm, o me frustro más rápido, pero voy aquí sin prisa, pero sin pausa mm, y estar en el camino y en la disposición. mm, Y ahí y voy. mm. Entonces, listo. Pues nada, decirles que el curso grande empieza a finales de enero. ¿Cuándo es que van a ser los domingos? ¿Verdad? Sí, van a ser los domingos a las 10, perdón, a las 2 de la tarde, horario de Miami. Y sí, va a ser un curso largo por eso mismo, porque yo hice cursos de 6 semanas y mm, sentía que la gente necesita ser acompañada por más tiempo, porque no hay que tener prisa en eso. Y también el mundo espiritual necesita ver cuál es la intención de cada uno de los participantes, qué es el trabajo que están haciendo, cuál es el esfuerzo de cada uno. Y es un curso en donde no seré yo la única a facilitar las clases, sino otras personas. Habrán en total 15 personas o más. Pero 6 de ellas darán sesiones privadas a cada uno. Hay una persona que hace acompañamiento tanatológico, una persona que hace sesiones de hipnoterapia, una amiga que hace sesiones psicoespirituales, entonces me pone psicología y espiritualidad, uh, las dos a la vez para ayudar a las personas. Coaching emocional y carta astral, lectura de carta astral, después una constelación familiar de grupo tendremos, y Emma Mather, que es una medium que hace retratos de los espíritus guías o de los seres queridos que están a nuestro alrededor. Y bueno, ella se enfoca en uno, ese retrato de mi abuelo que Impresionante. yo descubrí que es el que está a mi alrededor. Igual ahí también dije, no, pero como mi abuelo, ¿qué hace mi abuelo? Yo quiero una persona indígena de Latinoamérica con las trenzas, ¿no? Quiero Un un espíritu. sabio. Pero bueno, ha sido mi abuelo y el que me guía. Y, y nada, invitar a todas las personas que sienten el llamado a hacer ese curso que tiene el propósito de ayudar a las personas a hacer ese trabajo interno que es inevitable, que hayas tenido pérdidas significativas o no. Porque, por ejemplo, para mí fue y sigue siendo muy difícil canalizar a los papás que están en el otro lado, porque yo tengo mis cosas con mi padre, entonces si no las trabajo, voy a pensar, va a ser difícil para mí poder canalizar a un padre de la manera correcta, porque voy a poner mi opinión, ¿no? Mi mente se va a meter, mis traumas van a venir a la superficie. Por eso que es importante hacer ese trabajo de sanación. Y el propósito es
de reclamar ese poder innato que todos tenemos y que nuestras ancestras no podían practicar porque no tenían el derecho de hacerlo, eran consideradas o brujas o um, malas, ¿no? Demoníacas, entonces no podían hacerlo. También por la misoginia o por el hecho que las mujeres fueron consideradas, a veces siguen siendo consideradas inferiores y podemos reclamar ahora ese poder y utilizarlo para el bien y hacernos los gurús de nosotros mismos, nuestros mismos maestros, que es muy importante, porque lo que pasa muchas veces es que uno dice, mira, Silvia es medium, entonces ella tiene todas las respuestas o confío en ella totalmente y en realidad todos fallamos porque todos somos seres humanos, pero lo que no falla, no nos falla es nuestra voz interior cuando tenemos conexión con ella. Por eso que es importante buscarla y no tener que esperar llegar a un lugar súper oscuro, aunque a veces es... El camino. sí. Pero sentirse acompañados, tener esa familia, porque nos convertimos en una familia, seguro, después de 6 meses juntos va a ser una familia, es algo muy bonito, ¿no? Donde sabes que puedes contar con alguien, puedes ser tú mismo, puedes ser vulnerable, puedes decir lo que sientes, puedes llorar, puedes reír, puedes estudiar, puedes practicar sintiéndote a gusto. Sé que esto va, esa intención que tengo, va a llamar a las personas que tienen que estar allí, no, nadie más, nadie menos. Entonces, ese es el curso. Se llama Mediumnidad Paso a Paso. Uh-huh. Y tú estarás... Herramientas hay muchas, gracias a Dios. Caminos, los que quieras. Lo importante es seguir lo que dice el corazón, prepararnos para eso, estar dispuestos, tener mucha humildad para ser enseñables todo el tiempo. Yo creo que es un camino de aprendizaje hasta que nos muramos, porque pues nunca, yo no quisiera dejar de aprender nunca y no tendría yo forma de imaginarme todo lo que me falta por aprender o para qué voy a usar todo lo que estoy aprendiendo. O sea, no hay manera. La vida nos va llevando así y nos va poniendo las oportunidades, como una mesa servida con un gran banquete y tú escoges lo que te haga sentido, lo que te haga ruido. Lo importante es no limitarnos por creencias externas o por miedos, mucho menos. Sino pues dar la oportunidad de seguir explorando. Más que todo, yo defiendo el amor propio. O sea, porque te tienes que amar a ti mismo más que a esas creencias para poder permitirte avanzar. Sí, Y sí. Es algo que enseñamos también en el curso y en el círculo de práctica, sobre todo cuando vas a practicar con alguien. Es muy importante. Y es algo que enseñan también los emprendedores que tienen éxito, mucho éxito, te enseñan a enamorarte de tu cliente. Porque cuando te enamoras de tu cliente, estás creando, por ejemplo, reloj, ¿ok? Vas a buscar todas las necesidades de tu cliente y hacer el reloj más bonito, con más aplicaciones o lo que sea, ¿no? Para satisfacer a tu cliente. Y algo similar, ¿vale? Por eso, porque si yo puedo ver la persona que está delante de mí y sentir el mismo amor que yo siento para mi hijo o para mi mascota o para mi madre, para mi esposo, este amor es la conexión. Yo no necesito nada más. Yo necesito sentir amor y saber y decir, esto es lo que yo digo a mis guías cuando abren la conexión. Yo no tengo idea de lo que tengo que decirle a esa persona. Ayúdenme a ayudarla. Ustedes son los cirujanos del corazón, yo voy a decir lo que ustedes me dan, pero saben que yo necesito evidencia primariamente para mí, para saber que estoy conectada con el espíritu de la persona que es, ¿no? Y después me pueden decir lo que sea, yo voy a confiar en las cosas más raras posibles, yo voy a confiar. Pero primero denme un poquito de evidencia, ustedes saben. Um, entonces yo necesito simplemente ver a la persona como si fuera mi mamá, que necesita esa conexión. Yo no tengo idea de lo que le tengo que decir, pero
yo eso es lo que tengo que sentir. Y claro, para sentir eso, en esa sociedad donde hemos aprendido a desconfiar de la otra persona, bueno, uno hay que regresar a ser niño, ¿no? Yo veo a mi niño. Si mi niño saluda a una persona, sé que puedo confiar en esa persona. Si mi niño empieza a llorar y se va al otro lado, ay, yo digo, esa persona tiene que quedarse lejos. Um, bueno, siempre es un hermano o una hermana, ¿no? Pero mi niño ve más allá de la apariencia. Igual la persona le está haciendo una sonrisa y tal. Entonces necesito regresar a esa conexión que tienen los niños, donde no tienen Prejuicio. conocimiento de palabras, Ujú. sino más de intuitivo, así. Así es como funciona la conexión para mí. Ay, qué bonito. Y te recuerdo, Silvia, que el 13 de enero tenemos nuestra sesión privada. Por esperada. Entonces yo la canalización a Silvia la conocí por una reunión grupal en la que tenía el chance o no de recibir un mensaje de Sofi. Inmediatamente después de recibir el mensaje de Sofi, fui y me metí de una y dije, no, pues, ¿qué hago? Pedir la sesión privada larga y por fin la voy a tener. Porque es que somos así. Yo sí hablo con mi hija, pero sé que va a ser mucho más directo a través de Silvia y a veces es más rico cuando oímos que un tercero nos dice, o sea, cuando de afuera nos dice algo que están viendo que uno mismo. Mm, Ese ujú. es otro servicio que hace Silvia. No sé si ya no lo vayas a volver a hacer de manera privada. Yo Este confío año que tus días te van a decir cuándo. ¿Ah? más, sí, este año más tarde, porque ahora quiero enfocarme en el curso porque va a ser un desgaste energético importante para mí. Ujú. Exacto. Pero bueno, igual ahí quedamos en conexión. Yo sé que muchas personas te van a estar buscando, me han pedido tu contacto de manera privada también. Es una persona en la que yo confío, eh, pues que yo sé, o sea, en esto debe haber como en todas las cosas, como tú decías, charlatanes o no. Ya pudieron conocer a Silvia, que es lo que más me llama a mí, me atrae hacia ti, es el amor que se nota que le pones a tu servicio. Y eso para mí es garantía de todo. Gracias, gracias por ver mi corazón, gracias a Sofi por habernos conectado y a todos los que siguieron hoy, que fueron enviados aquí, y a ti por tu corazón, ¿sabes? Por ponerte, te quiero decir eso, por maquillarte después de todo eso. Me gusta que tengas esas ganas de, ¿sabes? Me levanto y me hago bonita, me miro al espejo, igual me digo algo bonito y me pongo mi maquillaje. Hoy le Es estaba un inspiración. diciendo a alguien eso, es que yo lo hago porque es que si no, yo me deprimo. Entonces también me gusta como que salir así y arreglarme más intencionalmente porque me Ujú, sirve. ujú. Y sé que arriba también Sofía estaría diciéndome, a ver, te levantas y te arreglas, por favor, te pones bonita y sales. Sí, 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 qué linda. Ah, qué linda. Es una inspiración, la verdad. Es bonito ser esa inspiración sin tener que decir nada, simplemente tú, así como eres, ¿no? Es inspiración. Eres inspiración. Linda. Qué Gracias, linda. Bueno, gracias a todos. A ti, Silvia, seguimos hablando. A todos, muchísimas gracias. Voy a gracias, guardar esto porque a alguien le puede servir. absolutamente. Bendiciones enormes Lo a mismo. todos. Noches. Besos. Chao.